tremenda porción de la Biblia, ¿no? No sé cuántos de ustedes entendieron lo que estaban leyendo. ¿Se acuerdan? El eunuco que estaba viajando en la carroza y Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo de Isaías 53? Y el pobre eunuco dijo, ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Y Isaías 53 es mucho más fácil de entender que Daniel capítulo 7. Así que esta noche vamos a obviar la primera parte, que es conversar entre ustedes. Vamos a dejar quizás al final tiempo para preguntas, pero hay tanto material que avanzar que mejor lo hacemos ahora para que no nos gane el tiempo y podemos ir lentamente para explicar un tema que es muy importante para nosotros. Creo que de todos los temas escatológicos, el tema del anticristo es el tema que más zozobra genera y hay más ignorancia también del anticristo. Se dice toda clase de cosa incierta que no es verdad. Y lamentablemente hay muchos evangélicos que creen todo lo que leen en los periódicos porque no han tomado el tiempo para estudiar la Biblia. Así que vamos a hacerlo esta noche. Ya vamos a tratar de centrarnos en qué dice la Biblia acerca del anticristo para que no nos equivoquemos cuando estamos escuchando lo que otras personas podrían decir. Pero mientras vamos con la exposición, se les va a servir también un cafecito, una galleta quizás, así que vamos a dar gracias por los alimentos en fe, como Jorge Müller daba gracias, ¿no es cierto?, antes que llegaba el desayuno. Vamos a dar gracias esta noche antes que llegue el café y pedir a Dios también que nos ayude en el estudio. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo de estar aquí como familia espiritual en Covicorti, otras personas quizás escuchando en las redes. Y Padre, el tema del anticristo es un tema que genera mucha polémica, mucha discusión y hay mucha ignorancia también. Padre, pedimos que tú nos ayudes a aprovechar las Escrituras para saber, Padre, lo que tú has dicho en la Biblia, para que nos centremos en esta enseñanza que viene de nuestro Padre Celestial. Y, Padre, que esto nos ayude a filtrar otras cosas que escuchamos, para que tengamos calma y tranquilidad esperando el desenlace que tú has planeado para el planeta Tierra. Bendice los alimentos que vamos a tomar también, Padre, y acompáñanos ahora que el Espíritu Santo nos dé concentración y la habilidad de entender con claridad tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, uno de los grandes problemas que tenemos cuando estudiamos la Biblia es que la Biblia no es un libro de teología sistemática. Muchos quisiéramos quizás que lo fuera. Qué lindo sería poder abrir la Biblia en una parte de la Biblia y tener toda la escatología, es decir, la doctrina de los últimos tiempos, tenerlo todo bien ordenado, sencillo, claro, para que todos podamos entender. Pero no es así. No es así. La Biblia contiene diversos libros y dentro de esos libros, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tenemos enseñanzas de los últimos tiempos en diferentes partes de la Biblia. Y ahí está el desafío. Tenemos que saber en primer lugar en qué parte de la Biblia trata el tema, en este caso, del anticristo. Y luego, ¿cómo juntamos toda la información? Es como un rompecabezas. Ya no sé si ustedes han tenido la experiencia de armar un rompecabezas. ¿Ya? Viene a veces 500 piezas o 1000 piezas. Y lo pones en la mesa, es todo un desorden. Y metódicamente tienes que poco a poco ver todas las partes de afuera con líneas rectas y luego empezar a ordenar las piezas para armar el rompecabezas. Así es estudiar la Biblia en este caso de la escatología. Hermanos, ¿se acuerdan hace varios meses ahora, cuando empezamos esta serie de estudios? Les pregunto, hermanos, cuando empezamos a estudiar
este tema de los últimos tiempos, ¿en qué porción de la Biblia nos centramos? ¿Alguien se acuerda? Hoy hemos leído Daniel, pero cuando empezamos, ¿dónde era? Muy bien, Mateo. ¿Qué capítulo, Jaime? Excelente, ¿ya? Mateo 24, ¿ok? Porque en los versículos 3 al versículo 14, el Señor contesta la pregunta de los apóstoles: ¿cuál es la señal de los últimos tiempos y la venida del Hijo del Hombre y el reino de Dios? Y el Señor da ahí lo que uno podría pensar es una respuesta sistemática, completa de los últimos tiempos. Lamentablemente no lo es. Por ejemplo, la semana pasada, ¿qué estudiamos? A ver, vamos a hacer memoria. La semana pasada, ¿cuál fue el tema? El domingo pasado. El falso profeta. ¿Lo vemos aquí en Mateo 24? ¿Ya? ¿El pasaje menciona el falso profeta? No, no es cierto. No lo menciona. Ahora, el Señor menciona en versículos 4 y 5, si leemos Mateo 24, versículos 4 y 5, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y miren versículo 11. Versículo 11 es lo más cercano que tenemos al falso profeta. ¿Qué dice versículo 11? Y muchos falsos profetas se levantarán. Muchos. Pero la semana pasada estudiamos en el capítulo 13 de Apocalipsis de el falso profeta, ¿ya? El falso profeta con mayúsculas. Así que aquí tenemos que empezar a juntar los cabos sueltos, ¿no es cierto? El Señor habla de muchos falsos profetas. Apocalipsis habla de el único falso profeta de los últimos tiempos. Así que, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que a lo largo de estos 2000 años van a aparecer más y más falsos profetas, como preparando la iglesia. Ya ves ese falso profeta, así va a ser el último falso profeta. Así que anda preparándote. No creas todo profeta, evalúa lo que enseñan. Porque sabemos que va a llegar un momento cuando va a aparecer el falso profeta y tenemos que estar listos para eso. Ahora, ¿qué del anticristo? Aquí en Mateo 24, el Señor tampoco menciona el anticristo. Vamos a 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 18. Miren este detalle interesante en 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 18. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cuál es la palabra interesante ahí? Miren sus Biblias, ¿ya? Vamos a animarles a que estén mirando el texto bíblico, leyendo, reflexionando, no solo escuchando, ¿ya? Tomen apuntes, marquen sus Biblias, porque nuestra mente es muy frágil y lo que ahora parece muy claro, mañana de repente ni nos acordamos, ¿ok? Así que vayan marcando estas partes de la Biblia. ¿Qué leemos en versículo 18? 1 de Juan 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ya? Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Ya? Así que resulta que es igual que con el falso profeta. Ahora, cuando Juan dice en versículo 18, ya es el último tiempo, hermanos, ¿cuándo estaba escribiendo Juan eso? Hace 2000 años. Y Juan dice, ya es el último tiempo. ¿Y qué estamos haciendo aquí esta noche, 2000 años después? Estudiando la señal de los últimos tiempos. Hermanos, escuchen bien. En la Biblia, la expresión últimos tiempos no se refiere a un momento preciso.
¿ya? No se refiere, digamos, al 27 de septiembre del año 2047, ya inventando una cifra por ahí. No van a decir que el pastor está señalando la segunda venida, ¿ya? Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, el último tiempo, está hablando de un periodo de tiempo. ¿Ya? Capten eso, ¿ya? Un periodo de tiempo. Lo importante es que este periodo de tiempo, que se llama el último tiempo o los últimos tiempos, tiene un comienzo y tiene un final. ¿Ok? Graben esto en sus mentes. El último tiempo tiene un comienzo y tiene un final. ¿Ok? ¿Cuándo comienza? ¿O cuándo comenzó? Cuando Cristo vino por primera vez. ¿Ok? La primera venida de Cristo marcó el comienzo de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor estaba por implementar un pacto nuevo, ¿no es cierto? Cuando murió en la cruz, el Señor hizo un pacto nuevo. Por eso en la Biblia habla de los primeros tiempos. Los primeros tiempos es el pacto antiguo entre Moisés o Dios y el pueblo de Israel, ¿ya? Ese es los tiempos antiguos. El último tiempo es entre la primera venida y la segunda venida del Mesías, ¿ya? Que ya van 2000 años, ¿ok? Así que hay que grabar eso bien en sus mentes para no confundirnos. Ahora, los judíos pensaban que cuando el Mesías viniera, establecería de frente el reino de Dios. Los apóstoles pensaban eso. Por eso dejaron todo para seguir a Cristo. Porque Pedro y Juan y los demás, ¿para qué pescar más? El reino viene y vamos a ser parte del reino. Y el rey murió. En la cruz del Calvario, el rey murió. Y los apóstoles no podían entenderlo. Estaban totalmente confundidos. Y cuando Cristo resucita, los apóstoles dijeron, ahora Señor que has resucitado, ¿ahora vas a entregar el reino a Israel? Uy, muchacho, dice el Señor, ni están entendiendo todavía, ¿ya? Esto tiene para largo rato. Yo me voy. El Espíritu Santo va a venir. Y cuando yo venga por segunda vez, será el fin de los últimos tiempos. ¿Ok? Es muy importante captar eso. Así que lo que Juan está diciendo aquí en 1 de Juan 2, el versículo 18 es, ya es el último tiempo, porque el Mesías ha venido. Y ahora dice, y según ustedes han escuchado, el anticristo viene, el anticristo final, ¿ya? Va a venir un anticristo al final. Pero ahora, dice Juan, por mientras, hay muchos anticristos. Y la verdad es que por 2000 años han surgido muchos anticristos, con A minúscula. Pero estamos esperando el anticristo con A mayúscula, que va a venir poco antes de la segunda venida. ¿Ok? Y eso es lo que queremos estudiar esta noche. Ahora, en Mateo 24, cuando el Señor Jesús habla de las señales de los tiempos, no menciona el anticristo, pero hay algunos versículos ahí, en Mateo 24, que apuntan al anticristo. Nos da una señal que detrás de esto está el anticristo. Por ejemplo, miren versículos 9 y 10. Mateo 24, versículos 9 y 10. ¿Qué dice el Señor? Entonces, ya, en esa fecha, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Les suena familiar, hermanos? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuál es la actitud del mundo cada vez más hacia la iglesia evangélica? Nos odian, ¿no es cierto, hermanos? Porque la iglesia evangélica va en contra de los supuestos derechos humanos de la sociedad secular. Por ejemplo,
el mundo ya ha redefinido el matrimonio. Que dos mujeres pueden casarse, dos varones pueden casarse. Ahora están hablando de tener matrimonios con un hombre y dos mujeres, o dos varones y una mujer. Hermanos, están reordenando todo. Y la sociedad lo celebra, ¿no es cierto? ¡Wow, qué lindo!, ¿no? Vamos a explorar con diferentes tipos de matrimonio. Y la iglesia evangélica dice no. Y por eso Cristo dice, esto va a pasar. Ustedes serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros. Cristianos se entregarán a otros cristianos. Lo que está diciendo aquí. Gente que se llama cristiana va a traicionar a otra gente que dice ser cristiana. Y el que está detrás de esta gran persecución es el anticristo. ¿Okay? Cristo no lo menciona, pero indica lo que él va a hacer. El resultado del anticristo va a ser esta tremenda persecución y hostilidad hacia la iglesia verdadera del Señor poco antes de la segunda venida. ¿Ok? Así que, para resumir, lo que estoy queriendo aclarar con ustedes: la Biblia no es un compendio teológico. No vas a encontrar un pasaje donde todo está ahí. Mateo no menciona el falso profeta. Habla de muchos falsos profetas. Pero en Apocalipsis leemos el falso profeta. De igual modo, van a haber muchos anticristos. Pero vendrá un anticristo en los últimos tiempos. Ahora, ahí tengo que detenerme un momento, ¿ya? Para reconocer una cosa, una gran realidad. Hermanos, hay muchos creyentes, y podría ser esta noche hay personas así con nosotros, ¿ya? Y no queremos que se sientan mal por lo que voy a decir, pero queremos aclarar algunos puntos. Escuchen bien, hay muchos creyentes que niegan que van a ver el anticristo. ¿Ya? Van a encontrar algunos creyentes que enseguida que empiezas a hablar del anticristo van a decir, no te preocupes, nosotros jamás vamos a ver el anticristo. Ahora, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Hay dos razones muy diferentes por decir eso. En primer lugar, hay un grupo de evangélicos que dicen, cuando la Biblia habla del anticristo, está hablando simbólicamente. Por lo tanto, nunca va a haber un anticristo en particular. Y por eso la iglesia nunca va a ver el anticristo, porque no hay tal cosa como el anticristo. Porque Apocalipsis es un libro simbólico. Habla de principios, habla de movimientos. No hay que tomarlo literalmente. Y por lo tanto dicen, porque Apocalipsis no hay que tomarlo literalmente, y Apocalipsis habla del anticristo, entonces no va a haber tal persona. Ahora, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar a eso? La respuesta es muy sencilla. Vamos a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a 2 Tesalonicenses. Esta noche es para movernos mucho en la palabra de Dios, para ver toda la información que tenemos aquí. Vamos al capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, el versículo 3. Quiero que ustedes marquen en sus Biblias dos nombres que tenemos aquí. ¿Qué dice el versículo 3? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la segunda venida, ¿ya? La segunda venida no vendrá sin que antes venga, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Primero va a venir la apostasía, ¿ok? Noten eso. Y cuando venga la apostasía, ¿qué va a pasar? Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, me olvidé de checar si aquí debe aparecer algunas imágenes, ¿ok? Siguiendo el bosquejo del tema esta noche, ¿ya? Para ayudarles también. Así que, hermanos,
la carta de Pablo a Tesalonicenses obviamente no es un libro simbólico. Apocalipsis es un libro lleno de simbolismo. Pero una carta apostólica es para interpretar literalmente. Y cuando Pablo habla de este hombre de pecado, el hijo de perdición, es el título que Pablo da al anticristo. ¿Ok? Juan, en la carta primera de Juan y en Apocalipsis, porque Juan escribió ambos documentos, Juan usa la palabra anticristo. No encontramos esa palabra en las cartas de Pablo. Pablo habla del hombre de pecado, pero si comparas estos relatos vas a ver que está hablando del anticristo. Ahora, el hecho que en una carta apostólica se menciona el hombre de pecado, el hijo de perdición, nos da pie a afirmar que va a haber literalmente un anticristo. ¿Ya? No es algo simbólico, es algo literal que Pablo menciona en su carta. Pero eso nos lleva a un segundo grupo de creyentes que creen en el anticristo, pero afirman la iglesia nunca lo va a ver. ¿Por qué no? Dicen, porque va a haber el rapto primero. Y en el rapto vamos a ser llevados y por lo tanto la iglesia nunca va a ver el anticristo porque nos vamos antes. Ahora, ¿qué contestamos a eso? La respuesta es la siguiente. Hermanos, si no vamos a ver el anticristo, ¿por qué tenemos la enseñanza del anticristo? ¿Por qué tenemos detalles de cómo va a surgir y todo lo demás? Si la iglesia nunca lo va a ver. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está diciendo a personas en la carta a los tesalonicenses, personas estaban diciendo, ¿sabes qué? Cristo ya volvió espiritualmente. Y Pablo dice, es una locura eso, porque Cristo no va a venir antes que venga el anticristo. Pero si la iglesia nunca va a ver el anticristo, ¿cómo te ayuda eso? ¿Cómo te ayuda eso? El hecho que Pablo lo menciona aquí indica claramente que cuando sea el rapto, la relación entre el rapto con el anticristo habría que pensar profundamente, ¿ya? Pero claramente la iglesia, creyentes, van a ver el anticristo. Porque aquí está claramente en la carta de Pablo a los tesalonicenses. ¿Ok? Así que habiendo aclarado eso y habiendo afirmado que va a haber un anticristo en los siguientes años o décadas, cuando sea, ¿quién será? ¿Quién será? Lo primero que tengo que notar con ustedes es que el anticristo es una figura que tiene muchas sombras entre comillas. Cuando estudiamos la Biblia y hablamos de sombras, no estamos hablando precisamente de sombras como hay afuera cuando hay sol, aunque hay una relación entre eso. Cuando la Biblia habla de sombras o figuras, lo que la Biblia está diciendo es lo siguiente: antes que venga la realidad, antes que venga algo real, va a venir algo parecido a lo real, que apunta a lo real. Ahora, es muy fácil explicarlo. El Señor Jesús, Cristo, es una figura que tenía sombras, ¿no es cierto? Pueden pensar en el Antiguo Testamento. ¿Quién es una sombra de Cristo en el Antiguo Testamento? Hay al menos dos muy conocidas. ¿Quién sabe? Moisés, muy bien, Moisés, porque él dijo, Dios va a levantar un profeta igual que yo. Así que Moisés es una sombra de Cristo. ¿Quién es la segunda sombra? ¿Perdón? Abraham, bueno, Abraham es
un ancestro del Señor Jesús, pero no es por lo general considerado una sombra. Hay otra persona. David, ¿no es cierto? David, ¿ya? David es una sombra del Mesías porque David era rey de Israel y Cristo va a ser rey. Así que Moisés, ¿qué fue Moisés? Un profeta. ¿Y Cristo qué es? El gran profeta de todo tiempo. David, ¿qué fue? Un rey. ¿Quién es Cristo? El Rey de Reyes. Una tercera sombra de Cristo en el Antiguo Testamento es Aarón. Aarón fue el sumo sacerdote de Israel. Así que Aarón fue sumo sacerdote y Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Ya captan la idea? Figuras en el Antiguo Testamento que nos proyectan a Cristo. ¿Ya? Anticipan lo que Cristo iba a ser, profeta, sumo sacerdote y rey, ¿ok? Así que sombras, Moisés, Aarón, David, la realidad, Cristo. Lo mismo es cierto del anticristo, que es interesante. El anticristo también tiene sombras. Aquí entramos a terreno menos conocido, ¿no es cierto? Si yo pregunto, a ver, ¿quién es la sombra del anticristo? A no ser que lo están viendo aquí en la pantalla. De repente no sé si está apareciendo ahí. ¿Ya? Hermanos, hay dos sombras del anticristo en el Antiguo Testamento. O bueno, dos sombras del anticristo. La primera sombra es un hombre llamado Antíoco Epífanes. Qué nombre más raro, ¿no es cierto? Antíoco Epífanes. ¿Dónde encontramos detalles de Antíoco Epífanes? Hay que volver a Daniel y el capítulo 11. Ahora, el tiempo nos va a ganar. Hay tanto aquí interesante para leer. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Pero miren, Daniel 11. Vamos a leer algunos versículos a lo menos. Ya, miren versículo 21. Muy importante, hermanos, que sigan la lectura en su Biblia y vayan marcando. Ya, no se confíen de su memoria. Ya se van a olvidar rápidamente. ¿Qué leemos en Daniel 11, el versículo 21? Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Anoten esa frase, ¿ya? Un hombre despreciable. Aquí viene la sombra del anticristo de los últimos tiempos. ¿Y qué va a hacer este hombre despreciable? Este hijo de pecado, dice Pablo, este hijo de perdición. Daniel lo llama la sombra un hombre despreciable. Dice, al cual no darán la honra del reino. Esto es muy interesante. No le van a dar la honra del reino. Pero ¿qué va a hacer este hombre despreciable? Va a venir sin aviso y lo va a tomar. Ahí está el anticristo, ¿ya? El anticristo, vamos a ver en un momento, va a hacer exactamente lo mismo. Al anticristo de los últimos tiempos no le van a dar poder. Él va a agarrar el poder a la fuerza, ¿ok? Y aquí está en la sombra, ¿ya? Daniel 11 no está hablando del anticristo en los últimos tiempos, ¿ya? Daniel 11 está hablando de Antíoco Epífanes. Miren también versículo 28, ¿ya? Daniel 11, versículo 28. Volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Note entonces, Antíoco Epífanes odiaba el pacto, lo que el anticristo también va a hacer, ¿ok? Pero Antíoco odiaba el pacto antiguo, el pacto de Moisés. El anticristo en los últimos tiempos va a odiar el nuevo pacto del cual somos nosotros, ¿ya? Estamos hablando de una sombra, ¿ok? Así que él odiará al antiguo pacto. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado, noten, al tiempo señalado, Dios está en control, ¿ya? Todo va a pasar al tiempo que Dios señale. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, esto es los romanos, y él se contristará y volverá. Y noten lo que va a pasar. ¿Qué va a hacer Antíoco Epífanes?
se va a enojar contra el pacto santo, ¿ya? Contra el pacto de los judíos. Hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con, eso significa va a perseguir, se va a poner de acuerdo con, se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Así que esta sombra del anticristo, Antíoco Epífanes, va a odiar el antiguo pacto y va a encontrar muchos judíos van a cometer apostasía. Y al cometer apostasía, iban a trabajar de la mano con Antíoco Epífanes. Todo esto es la sombra, ¿ok?, del anticristo. Y miren versículo 31. Se levantarán de su parte tropas. Y ahora qué interesante lo que leemos en versículo 31. Profanarán el santuario y la fortaleza. Quitarán el continuo sacrificio. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice al final del versículo 31? Pondrán la abominación desoladora. ¿Se acuerdan eso? El Señor lo menciona en Mateo 24. Vamos a llegar a eso en un momento, ¿ya? Cristo lo menciona. Pero aquí tenemos en el Antiguo Testamento esta sombra del anticristo llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes era un rey de Siria, que invadió la tierra prometida y persiguió a los judíos 167 años antes de Cristo, ¿ya? 167 años antes de Cristo, si me acuerdo bien, fue la fecha de Antíoco Epífanes. Ahí está la primera sombra del anticristo. Eso ya se pasó, ya ocurrió, y podemos leer en la historia los detalles de Antíoco Epífanes, ¿ya? Los creyentes debemos estudiar el accionar de Antíoco Epífanes, porque eso nos prepara para el anticristo en los últimos tiempos. Es una sombra del anticristo. Muy bien. Ahora vamos a Mateo 24. ¿Qué leemos en Mateo 24? El versículo 15. Miremos en nuestras Biblias. ¿Ya? Las señales de los últimos tiempos van hasta el versículo 14. ¿Ya? Porque Mateo 24, versículo 14 dice, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Ahí está el fin de los últimos tiempos en versículo 14. Pero ¿qué dice el versículo 15 de Mateo 24? Por tanto, dice el Señor, cuando vean en el lugar santo, ¿qué? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lea, lo entienda. Pero hermanos, cuando el Señor Jesús habló esto a los apóstoles, Antíoco Epífanes ya lo había hecho 167 años antes. Así que Cristo no está hablando de Antíoco Epífanes. Cristo está hablando de algo que faltaba ocurrir. Cuando vean, dice el Señor, el futuro, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? El Señor está hablando de la segunda sombra del anticristo. Y la segunda sombra del anticristo es el general romano Tito, ¿ya? El general Tito. ¿Qué hizo el general Tito? En el año 70 después de Cristo, atacó la ciudad de Jerusalén, masacró a los judíos, puso los estandartes romanos en el lugar santo del templo. Ahí está la abominación desoladora. Se repitió la historia, ¿ya? Lo que Antíoco Epífanes hizo, el general Tito hizo algo muy parecido. Ahí está la abominación desoladora de general Tito. Y luego Tito destruyó el templo, destruyó la ciudad de Jerusalén, y fue un tiempo de tremenda persecución a los judíos. Él no atacó a los cristianos. Él no es el anticristo. Tito es una sombra del anticristo. ¿Ok?
Espero que capten esas dos cosas tan importantes, ¿ya? Dos sombras. Antíoco Epífanes, 167 años antes de Cristo, sacrificó un cerdo en el lugar santo y entró al lugar santísimo con la sangre de un cerdo. ¿Se imaginan? Para los judíos, eso fue la abominación desoladora. Y Cristo aquí en Mateo 24 está diciendo a los discípulos, mira, claro, los discípulos no entendieron, ¿no es cierto? Ellos no entendían bien lo que Cristo estaba diciendo, pero lo que pasó fue lo siguiente. Cristo dice, a mí me van a matar, los judíos me van a matar, tremenda apostasía. Y como consecuencia de la apostasía ahora, que va a resultar en mi muerte, dice Cristo, va a haber otra sombra del anticristo, el general Tito. Y va a ser exactamente lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. ¿Ok? Ahora, si hemos captado eso, y espero que lo hemos captado, ahora podemos hacer esta pregunta. Estas sombras, ¿qué nos dicen del anticristo de los últimos tiempos? ¿Ya? Estas sombras, Antíoco Epífanes y el general Tito, ¿qué nos dicen del anticristo de los últimos tiempos? Varias cosas, permítame señalarlas. Número uno, nos enseña que cuando por fin venga el anticristo de los últimos tiempos, va a venir en un tiempo de apostasía espiritual. ¿Ok? Ahí va a venir. Cuando la iglesia cristiana esté en total apostasía espiritual, es cuando el anticristo va a venir, el verdadero anticristo. Porque, hermanos, esto fue lo que pasó con Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes vino cuando los judíos estaban en apostasía espiritual. Y luego Tito vino cuando los judíos una vez más cometieron apostasía espiritual y mataron al Mesías. Así que, tal como las sombras del anticristo vinieron en tiempos de apostasía, nos está preparando para saber cuándo va a venir el verdadero anticristo. Cuando hay una apostasía. Pero no está hablando de judíos. Está hablando de la iglesia, del nuevo pacto. Y es muy triste, hermanos, reconocer lo que la Biblia aquí está enseñando. El Señor lo menciona en Mateo 24, versículos 11 y 12, ¿no es cierto? Si miramos otra vez versículos 11 y 12 de Mateo 24, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿ya? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el Señor? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿De quién está hablando ahí? Muchos, ya, de gente en la iglesia cristiana. Y hermanos queridos, yo les invito a reflexionar. ¿Acaso no estamos empezando a ver eso ahora? Los que son adultos y pueden recordar los últimos 20 años en Perú. Haz memoria, ¿cómo era el Perú hace 20, 30 años? Pregúntate, ¿era tan mala la sociedad como hoy? ¿O era más sana hace 20, 30 años? Mucho más sana, ¿no es cierto? Mucho más sana. La maldad está aumentando. Y hermanos, ustedes que son creyentes 20, 30 años, pregúntate, ¿los creyentes hoy en día aman al Señor en la misma manera que amaban hace 20, 30 años? No, no es cierto. No. Se va enfriando el amor. Yo lo puedo ver, hermanos. Yo tengo 30 años en Perú. Cuando yo primero vine al Perú, yo quedé asombrado el amor de los creyentes para el Señor. Ellos sí vivían lo que Pablo dice en Gálatas. Para mí, el vivir, no es ese versículo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hoy en día, hay pocos en la iglesia que pueden decir eso. Porque la gente pone sus intereses primero. No hay el mismo amor hoy en día. Y es muy triste.
Y hermanos, si lo que estamos analizando es cierto, y obviamente si es la palabra de Dios tiene que ser cierto, no esperes que las cosas mejoren. No van a mejorar. La sociedad va a ir de mal en peor, claro, a no ser que Dios derrame su espíritu y nos dé un tremendo despertar espiritual, indicando que la segunda venida será el siguiente siglo quizás. Pero si estamos muy cerca a la segunda venida, es difícil pensar que va a haber un despertar espiritual para cambiar todo esto. Y posiblemente, no quiero ser pesimista, ¿no? Pero posiblemente hay que estar preparándonos para dos cosas. Una sociedad cada vez más perversa. Y en la iglesia, cada vez menos amor al Señor. Les dejo a ustedes ir evaluando eso en los siguientes meses y años, a ver si se da o no se da. Obviamente el desafío para nosotros es, ¿y cómo resistimos todo eso? Hay una sola forma, hermanos, consagrándonos al Señor Jesús, consagrándonos a Él. Pero no va a ser nada fácil. Cuando los demás creyentes están abandonando su primer amor, es muy difícil contagiarnos, ¿cierto? Es muy difícil pensar, no, como Él ya no sirve, yo tampoco voy a servir. Ella no va al ayuno, yo tampoco voy al ayuno. Y nos contagiamos, ¿no es cierto? Hay que consagrarnos al Señor. Pero eso es lo primero entonces, ¿ya? Antes que venga el anticristo, va a venir esta tremenda apostasía espiritual. ¿Qué más? El pueblo de Dios que está en apostasía va a apoyar al anticristo. Aunque parece increíble. ¿Ya? El pueblo de Dios, gente en la iglesia, pastores y líderes en la iglesia van a apoyar al anticristo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque lo que leímos en Daniel 11, versículo 32, ¿no es cierto? Daniel 11, 32, Antíoco Epífanes se va a entender con los que abandonan el pacto, el antiguo pacto. Así que la historia indica que cuando Antíoco Epífanes entró al templo y sacrificó el cerdo, los judíos hicieron fiesta. Los judíos hicieron fiesta. ¿Por qué? Porque para esa fecha los judíos estaban cansados de tanto sacrificio. Los sacerdotes apuraban los sacrificios para ir corriendo a ver los deportes en el estadio de Jerusalén. Los judíos andaban corriendo desnudos participando en los Juegos Olímpicos y querían practicar la circuncisión al revés para que no se deje notar que son judíos. Es increíble lo que pasó históricamente el tiempo de Antíoco Epífanes. Y el pueblo de Dios, los judíos, apoyaron a Antíoco Epífanes. Lo mismo pasó con Tito. Cuando el general Tito atacó a Jerusalén, habían muchos judíos que lo apoyaron. Al final, hermanos, piensa, ¿quién ordenó la muerte de Cristo? Los judíos. Pero ¿quién dio la sentencia final? Los romanos. Y ahí los judíos y los romanos trabajando juntos, ¿para qué? Para matar a Cristo. Es apostasía, ¿no es cierto? Así que no hay que sorprendernos que va a pasar lo mismo en la iglesia. Cuando por fin aparezca el anticristo, no se sorprendan que muchas personas que se llaman cristianas van a apoyar al anticristo. Y esos pocos verdaderos creyentes van a quedar asombrados. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿No se dan cuenta que es el anticristo? Y no. Así que, hermanos, hay que prepararnos para todo eso, ¿no es cierto? Tercer lugar, los que quieren ser fiel al Señor van a tener que sufrir. Van a tener que estar dispuestos a sufrir si vas a ser fiel al Señor. Porque en el tiempo de Antíoco Epífanes,
los judíos que fueron fieles sufrir en forma horrenda que ni quiero mencionar lo que pasó, ¿ya? Pero puedes leer en libros de la historia el sufrimiento que causó a mujeres y a niños, la forma tan cruel que Antíoco Epífanes mató a judíos que fueron fieles al Señor. Y Tito hizo lo mismo con algunos fieles judíos. Pero ahora estamos hablando del anticristo y mucho sufrimiento en el tiempo del fin. Por eso Cristo dijo, lo vamos a ver en un momento. Cristo dijo en Mateo 24, si esos días no fueran acortados, ningún cristiano sobreviviría, matarían a todos. Y por los escogidos, Dios va a hacer que el tiempo del anticristo sea muy corto, pero va a atacar a los fieles. Y desde ahora hay que prepararnos para eso. Finalmente, cuarto lugar, estas sombras del anticristo nos indican que cuando venga el anticristo final va a cometer blasfemia, va a hablar cosas terribles contra Dios. Bueno, la abominación desoladora fue blasfemia, ¿no es cierto? Destruir el templo. Los romanos, el año 70, eso fue terrible. Y hermanos, miren lo que leemos en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 4. Miren sus Biblias. 2 Tesalonicenses 2, versículo 4. Ahora sí, el anticristo, ¿ya? El que estamos esperando que va a venir todavía. ¿Qué dice el versículo 4? Este hombre de pecado, este hijo de perdición, ¿qué va a hacer? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Wow. No hay mayor blasfemia que eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás, hace 2 o 3 semanas, estudiamos ese fenómeno del ecumenismo interreligioso. ¿Se acuerdan? Todas las religiones uniéndose, diciendo, bueno, al final no importa si tu Dios es Alá o Jehová o de los hindúes o los budistas o lo que sea. Al final hay un solo Dios, vamos a adorarles todos a ese único Dios y todas las religiones se van a juntar. Pero va a llegar un momento, dice Pablo, que cuando hay esa única religión mundial, el anticristo va a decidir, ¿sabe qué? Yo soy Dios. Yo soy Dios. Y no van a adorar a nadie más que a mí. La última blasfemia del anticristo. ¿Ok? Así que hermanos, estamos viendo esta noche que el anticristo lo conocemos a través de las sombras. ¿Ya? Hay que leer la historia de Antíoco Epífanes, de Tito y aprender lo que va a ser el anticristo de los últimos tiempos. Pero ahora, en segundo lugar, mucho más rápido, hay que también reconocer lo siguiente. El anticristo de los últimos tiempos es una figura profética. ¿Ok? Es una figura profética. ¿A qué me refiero con eso? Que hay profecías de él en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Hay profecías. Ahora, el Antiguo Testamento habló de Antíoco Epífanes. En Daniel 11 habla de Antíoco Epífanes. Pero si vamos a Daniel 7, el pasaje que el pastor Marco leyó, Daniel 7 es una profecía de el anticristo de los últimos tiempos. Ahora, ¿cuál es el nombre del anticristo en Daniel 7? Ya hemos visto varios nombres, ¿no es cierto? Juan lo llama anticristo. Pablo lo llama el hombre de pecado o el hijo de perdición. ¿Saben cómo lo llama Daniel? El cuerno pequeño. ¿Ya? Es el nombre que Daniel le da al anticristo. El cuerno pequeño. Así que vamos a Daniel 7 para ver qué dice Daniel 7 de este cuerno pequeño, este anticristo. Miren versículo 8.
Daniel 7, versículo 8. Después, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, ahí está, ¿ok? Marquen ahí. Otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, si miras al fin del versículo 7, vas a ver que la bestia que representa el último imperio mundial tiene 10 cuernos. ¿Ya? Hagan memoria, estudiamos esto hace unas semanas. ¿Se acuerdan los 10 cuernos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se va a cumplir? 10 naciones o 10 bloques económicos, ¿no es cierto? El mundo va a estar dividido en 10 bloques económicos. La Unión Europea es un bloque económico. Aquí en América Latina, ¿qué sería? El pasaporte peruano, ¿con qué nombre va ahora? Comunidad Andina. Ya, ahí está, hay otro bloque. ¿Ok? Ya se elige, ¿no es cierto? Se elige parlamentarios para el Parlamento andino, ¿no es cierto? Ya estamos camino a eso. ¿Ya? No hay que sorprendernos, hay que saber qué está pasando e interpretarlo a la luz de la Biblia. Bien, la Biblia dice, según esta interpretación que le estoy dando, en los últimos tiempos el mundo estará dividido en 10 grandes bloques económicos. Cada país, como el Perú, será parte de un bloque económico. ¿Y quién va a estar a cargo de esos bloques económicos? Bueno, habrá un presidente, ¿no es cierto? Habrá el presidente de la Unión Europea, habrá el presidente de la Comunidad Andina, etc. Y cuando esos 10 presidentes se reúnan para conversar, ahí está el poder de todo el planeta Tierra, en 10 hombres. Ahora, esos 10 presidentes, ¿cómo llegan a su poder? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo llegarán a su poder para ser presidentes? La votación, es cierto, ya, el sistema democrático, ya, al igual que escogemos un presidente del Perú, vamos a estar escogiendo el presidente del bloque económico. Muy bien. Pero aquí dice que el anticristo va a aparecer entre 3 cuernos y va a reemplazar a 3 cuernos. ¿Se acuerdan lo que dije de Antíoco Epífanes? Él no fue nombrado rey, él tomó el reinado a la fuerza, la sombra de lo que el anticristo va a hacer. El anticristo no va a entrar por votación pública, no va a ser por democracia, no. El anticristo va a ser una persona tan hábil, tan poderosa, tan inteligente, que va a lograr derrocar a 3 presidentes de bloques económicos y tomar el control aunque nadie lo haya elegido. Parece lo que la Biblia está indicando. Así que ya hay que estar conociendo estas cosas, hermanos, para que puedas ver cuándo viene el anticristo. Por eso, hermanos, hoy en día o cuando empezó la pandemia, gente empezó a decir, el anticristo ya está ordenando estas vacunas, el anticristo es Bill Gates. Es una tontería eso. Cualquier persona que conoce la Biblia sabe que es una tontería. Bill Gates no está a cargo de un bloque económico. No, hermanos, hay que entender la Biblia, ¿ya? Para que no se confundan y no se dejen engañar, estudien bien la Biblia. El anticristo va a aparecer sorpresivamente, sin votación. Claro, no entendemos ahora cómo va a ser. Recién cuando ocurra, la gente en este tiempo, de eso estaba hablando Daniel, ¿ya? Nosotros no podemos saber todavía, pero va a ser un hombre muy, muy astuto, ¿ok? Así que lean otra vez versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados contra su voluntad 3 cuernos de los primeros. Y ese cuerno tenía estos ojos
como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, sigamos. Miren el versículo 11. ¿Qué más dice la profecía del anticristo? Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Ok? Este cuerno pequeño. Hablaba palabras grandes. ¿Qué significa eso? Blasfemias. Va a decir, yo soy Dios. Adórenme a mí. No hagan caso a la Biblia. No hagan caso a la iglesia. Yo soy el gran Dios. ¿Ya? Va a hablar cosas grandes. Miren versículo 19. ¿Qué más detalles proféticos del anticristo? Versículo 19. Entonces dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, dice Daniel, también quería saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, el cuerno pequeño, que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. No sé, estamos viendo aquí, espero que vieron una imagen del cuerno grande, ¿ok? Entre los demás cuernos que aparecen. Y finalmente, miren versículos 24 y 25. Los 10 cuernos significan que de aquel reino, ya el último reino aquí en la tierra, mundial, se levantarán 10 reyes, ya 10 presidentes de bloques económicos. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros. ¿Por qué diferente? Porque no va a ser elegido. Va a ser algo muy diferente. Va a ser diferente a los demás. Y a 3 reyes derribará. Y ahora miren, hermanos, la implicancia para nosotros los creyentes. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Así que esta idea de que se va a dar el rapto y que la iglesia no va a estar aquí cuando esté el anticristo, no tiene base bíblica. Aquí dice claramente, va a atacar a los santos y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora nos dice por cuánto tiempo va a reinar el anticristo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué dice ahí? Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa eso? 3 años y medio. 1 año, 2 años y medio año. 3 años y medio. Así que hermanos, aquí en Daniel 7 tenemos la profecía del anticristo, ¿ok? Hay que estudiar, repasar y entender bien lo que Daniel está diciendo. Pasemos ahora entonces a la pregunta que quizás más nos interesa a todos, ¿ok? ¿Quién será el anticristo? ¿Quién será? ¿Y cómo se va a manifestar? Ahora, para eso tenemos que juntar, y aquí está lo difícil, hermanos, tenemos que juntar lo que dice Daniel, lo que dice Mateo, lo que dice Tesalonicenses y lo que dice Apocalipsis. Ya ahí está el reto, ya hay que manejarlo todo, ya como un rompecabezas de 1000 piezas. Hay que sacarlo todo, ordenarlo para poder elaborar el cuadro final. Así que vamos a repasarlo, aunque ya lo hemos mencionado, pero en primer lugar, hermanos, cuando venga el anticristo, va a surgir sorpresivamente y va a tomar el control de 3 bloques económicos. Y piensa, si un hombre tiene el control de 3 bloques económicos, controla todo, ¿no es cierto? Controla todo los otros, él va a poder dominarlos a ellos. Segundo lugar, cuando venga el anticristo, va a ser una persona sumamente inteligente. Políticamente, va a ser increíblemente astuto. Para poder derrocar a 3 presidentes de bloques económicos, eso no va a ser cosa fácil. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ser un hombre sorpresivamente inteligente. Hermanos,
Él va a tener soluciones para los problemas más grandes que el planeta Tierra tiene y ningún político puede resolver. Repito, la Biblia indica que este hombre será tan inteligente, habla de ojos de hombre, etcétera, inteligencia, que el anticristo va a tener soluciones para problemas en el planeta Tierra que nadie más ha podido resolver. ¿Qué problemas? Bueno, un problema será la contaminación del medio ambiente. Nadie sabe cómo parar eso. El anticristo va a tener unas ideas fenomenales. El Medio Oriente. ¿Qué pasa en Medio Oriente, hermanos? Los judíos y los árabes se vienen peleando por años y nadie tiene cómo resolver ese problema. El anticristo va a tener una solución muy interesante. Posiblemente, con su inteligencia, va a permitir a los judíos reconstruir el templo de Jerusalén. No estoy seguro, pero hay diferentes interpretaciones, pero cabe la posibilidad que será tan astuto y tan inteligente que logrará convencer a los musulmanes, dejar a los judíos construir su templo, cosa que es muy difícil pensar que lo va a hacer. Pero cosas sorprendentes que va a hacer este hombre. ¿Y el resultado? ¿Cuál será el resultado? Miren ahora Apocalipsis, el capítulo 13, para ver el resultado de este anticristo con tanta inteligencia, tanta astucia. El mundo, ¿qué va a decir frente a este anticristo? Miren, capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 3. Bueno, al fin del versículo 3 dice, se maravilla toda la tierra en pos de la bestia. ¿Ya? Aquí la bestia en capítulo 13 es el anticristo. ¿Ok? Es el anticristo bajo la figura de una bestia. ¿Ya? Aquí está la parte simbólica. ¿Ya? Apocalipsis es simbólico. El anticristo no va a ser una bestia, va a ser un ser humano. Pero dice aquí que toda la tierra se maravillará tras la bestia. Vienen también en versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ya adorarán a la imagen de la bestia. Versículo 8. Y versículo 12. Hablando del falso profeta, ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo. Así que, hermanos, va a llegar un momento en el planeta Tierra que el anticristo tomará las riendas de todo el mundo, porque el mundo lo va a querer. Lo va a querer. Por eso, hermanos, es tan interesante un fenómeno que ustedes han notado igual que yo en los últimos años. ¿Qué fenómeno? La gente ya no cree en los políticos. ¿No es cierto? La gente ya no cree en los políticos. Nos han decepcionado tantas veces. Y hermanos, no es solo aquí en Perú, por si acaso. En Inglaterra es igual. Boris Johnson, el primer ministro, ha hecho un desastre de su tiempo en gobierno. Y en Inglaterra ya no creen en los políticos tampoco. Esto es un fenómeno, hermanos. Preparando para el anticristo. Porque va a llegar un momento cuando en todo el planeta nadie cree en los políticos. Y aparece el anticristo. Ya a él, hay que darle toda la autoridad a él. Y lo va a agarrar. ¿Ya? Así va a aparecer el anticristo en los últimos tiempos. Pero ¿qué más leemos del anticristo? Su poder, el poder, la inteligencia, la astucia que él tiene, no será natural. No será natural. Será sobrenatural. Será satánica. ¿Ya? Tanta inteligencia, tanta astucia, no, esto es satánico.
Miren lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 de 2 Tesalonicenses, el capítulo 2? Aquí hay otro nombre para el anticristo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro nombre? Inicuo. ¿Ya? Inicuo. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, este inicuo. ¿Y qué dice Pablo? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que, hermanos, no hay vuelta que dar. El anticristo contará con el poder de Satanás. ¿Cómo? Posiblemente será poseído por Satanás mismo. ¿Ya? Podría ser. Poseído por Satanás mismo, el gran dragón, para que haga el último intento de atacar al pueblo de Dios. Tenemos lo mismo, hermanos, en Apocalipsis 13 y el versículo 4. ¿Qué leemos en el versículo 4 de Apocalipsis 13? Adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, el anticristo. ¿Ok? Así que claramente Juan dice lo mismo. Satanás dará autoridad al anticristo, posiblemente poseyéndolo. ¿Ya? Un hombre no solo endemoniado con un demonio, sino ensatanizado, ¿ya? O endiablado. El mismo diablo Satanás morando dentro de él. ¿Se imaginan cómo será? Porque Satanás está obrando en él. Este anticristo se levantará contra Dios, como ya hemos leído en Daniel y en 2 Tesalonicenses y también aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis. El anticristo se levantará contra Dios mismo. Y hermanos, aunque no nos gusta reconocerlo, la Biblia dice que se le permitirá a él atacar a los santos y matarlos. Hay que reconocerlo, hermanos. No podemos escapar lo que dice la Biblia. ¿Va? Atacar al pueblo de Dios. Lo dice Daniel capítulo 7, versículos 21 y 25, y lo dice también capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 7. Se le permitió, estoy leyendo el versículo 7 del capítulo 13 de Apocalipsis, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién le va a permitir hacerlo? Dios, ¿no es cierto? Porque al final, Satanás no deja de ser un siervo de Dios. Al final, aunque no lo crean, hermanos, y esta va a ser la gran esperanza para los creyentes, el mismo anticristo será un siervo de Dios. Pero que Dios le permitirá atacar a los creyentes. ¿Cuánto tiempo va a durar su gobierno? 3 años y medio. Miren aquí en capítulo 13 de Apocalipsis el versículo 5. Miren aquí el versículo 5, ¿qué dice del capítulo 13? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice ahí? 42 meses. Saquen la cuenta. ¿Cuántos años? 42 meses. 3 años y medio, ¿no es cierto? Cada año tiene 12 meses. Un año, 12 meses. 2 años, 24 meses. 3 años, 36 meses. Y medio año más, 6 meses, 42. Así que él va a gobernar por 3 años y medio. Ahora, reconozcamos, es un libro simbólico. No sabemos si va a ser exactamente 3 años y medio. Podía ser más, podía ser menos. Lo importante, hermanos, lo importante de los 3 años y medio es que es la mitad de la última semana. Y aquí el tiempo, bueno, lo vamos a tocar más adelante, así que mejor lo dejamos ahí, ya, pero estos 3 años y medio es la mitad de la última semana, ya. En 2 semanas, cuando estudiemos otra vez este tema, vamos a ampliar eso un poco más porque no tengo tiempo esta noche para más detalles. Porque quiero terminar, hermanos, con el fin del anticristo.
Un hombre tan poderoso, con toda la nación, todo el mundo apoyándole, y él matando a diestra y siniestra a los creyentes. ¿Quién lo va a detener? Bueno, queda claro, ¿no es cierto? Lo tenemos en Daniel, el capítulo 2. Y hay que volver a Daniel, capítulo 2, ya no capítulo 7, capítulo 2. ¿Se acuerdan la estatua que Nabucodonosor vio en su sueño? Para que vean, hermanos, cómo la profecía, todo está entrelazada, ¿ok? Y aunque parece complicado, pero cuanto más lo estudias, más se va aclarando en tu mente. ¿Qué leemos en Daniel 2, el versículo 34? Daniel 2, 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Hirió a la imagen, ¿dónde? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde hirió la imagen? En los pies, muy bien. ¿Cuántos dedos tiene un pie? 2 pies, perdón. ¿Cuántos dedos? Eso no es coincidencia, hermanos. ¿Ya? Ahí están los 10 reyes de Daniel 7, ¿ok? Todo está integrado en la Biblia. La piedra golpeó los pies. Ahora, ¿esta piedra qué es? ¿Qué dice versículo 34? Fue cortada no con mano, hirió la imagen en sus pies de barro cocido y los desmenuzó. Y entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, todos los reinos del mundo desaparecieron. ¿Y qué pasó con la piedra? La piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Quién es la piedra entonces? El Señor Jesús. ¿Ya? El Señor Jesús va a venir y va a acabar con el anticristo y va a establecer su reino eterno. Miren en Daniel 7, ya para que ustedes sigan la secuencia. Daniel 7, versículo 9. Habiendo descrito el anticristo en versículo 8, ¿qué dice versículo 9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, ¿ya? Y su trono, una llama de fuego, ¿ya? Y ahí una descripción del reino del Señor Jesús, que va a acabar con el anticristo. Pero más claro, y es muy hermoso lo que Pablo dice, hermanos, que para mí a lo menos es muy alentador lo que leemos en 2 Tesalonicenses 2 y el versículo 8, ya para animarnos esta noche al terminar. 2 Tesalonicenses 2, el versículo 8. Ya, Pablo describiendo este tremendo anticristo con el poder de Satanás, todo el mundo siguiéndole, y luego ¿qué va a pasar? Versículo 8. Y entonces, cuando el anticristo está a su máximo poder, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Y cómo lo matará? Con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Resplandor. ¿Puedes imaginar, hermanos? El mundo entero bajo el anticristo. Y aparece en el cielo, en las nubes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y con su resplandor mata al anticristo de golpe y establece su reino a la fuerza. Esto es lo que la Biblia nos está indicando, cómo se va a acabar. Si quieren verlo, también en Apocalipsis, el capítulo 19. Aquí más detalles, aunque también es simbólico, pero miren en Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. El capítulo o la sección que empieza con este gran jinete, el Señor Jesús, que baja del cielo. Dice versículo 19, y vi a la bestia, el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, ¿se acuerdan? Armagedón, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, el Señor Jesús, y contra su ejército. Pero hermanos, no se va a dar una batalla. Cristo lo va a destruir al toque. La bestia fue apresada, con ella el falso profeta. Y estos dos
fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. Así que, hermanos, la Biblia dice, el Señor no tendrá ningún problema en acabar con el anticristo. Ningún problema. Él vendrá con gran gloria y poder y acabará de golpe con el anticristo. Ahora, para terminar, hermanos, con esto. Yo sé que creyentes se asustan cuando escuchamos que el anticristo va a perseguir a la iglesia y va a matar a creyentes. Pero traigan a la memoria un dato muy importante, muy importante. ¿Cuántos creyentes habrá en los últimos tiempos? Si toda la iglesia está en apostasía, ¿cuántos creyentes habrán? Muy pocos. Porque Dios no va a permitir que el anticristo mate a muchos creyentes. Así que lo que Dios va a hacer es Dios va a ir llevando al cielo los creyentes. Los verdaderos creyentes van a ir muriendo. Va a quedar una iglesia en la tierra, pero cada vez más esa iglesia en apostasía. Cada vez menos verdaderos creyentes en la iglesia. Y al final, según Pablo dice, cuando todos los gentiles hayan sido convertidos, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada o hace 2 semanas en Romanos 11? ¿Qué dice Pablo? Cuando los gentiles hayan sido salvos, Dios va a ablandar el corazón ¿de quiénes? Se han olvidado, hermanos, ¿ya? Si no retiene esta información, se van a confundir mucho en la escatología. Hermanos, ahora por 2000 años, el grueso de la iglesia somos gentiles. ¿No es cierto? Gentiles. ¿Y por qué no hay judíos en la iglesia? Porque Dios ha endurecido el corazón de los judíos. Pero Pablo dice en Romanos 11 que cuando el número de los gentiles que van a ser salvos hayan sido salvos, Dios va a ablandar el corazón de los judíos y todo Israel será salvo. Así que piensen, el anticristo, ¿a quién va a atacar? ¿A qué creyentes? A los judíos creyentes. Los gentiles ya no estaremos. Poquísimos creyentes gentiles. Y en los últimos tiempos, en Israel, un tremendo despertar espiritual. Y el anticristo va a atacar a judíos creyentes. Y Cristo vendrá para acabar con todo. Y por eso dice en el libro de Zacarías, verán aquel a quienes ellos crucificaron. Y Dios derramará sobre esos judíos un espíritu de gracia y suplicación. Ahí está la conversión de los judíos. Pero será el contexto del anticristo. ¿Ok? Eso para tranquilizar a algunos esta noche. ¿Ya? Y claro, uno no quisiera que ni creyentes judíos sufran. Pero en ese tiempo, ¿cuál será el pensamiento de esos creyentes? ¿Cuál será su pensamiento? Nosotros matamos al Mesías. Nuestros antepasados mataron al Mesías. Qué honra poder morir por él ahora, en estos tiempos. ¿Ok? Qué honra poder entregar nuestras vidas por aquel a quienes nuestros antepasados trataron con tanta crueldad en la cruz del Calvario. Un espíritu de gracia en ellos para enfrentar los últimos tiempos. Bueno, hermanos, creo que empiezan a ver que parece como ese libro de Tolkien, ¿no es cierto? Señor de los Anillos, es un panorama grande, ¿ya? Y nos perdemos en los detalles. Por eso hay que repasar y repasar y repasar hasta que poco a poco se va aclarando, porque es muy grande el panorama, ¿ok? Pero he tratado de ayudarles a ver cómo relacionar Daniel 2, Daniel 7, Zacarías 12, que no he mencionado esta noche, pero Zacarías 12, Mateo 24, Segunda Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13 y 19. ¿Ya? Tienes que estudiar mucho y luego juntar todos los cabos sueltos, ¿ok?
y Dios nos dé un espíritu de inteligencia, ¿no es cierto?, para entender estas cosas. Hermanos, les felicito, han escuchado con mucha atención esta noche. Yo sé que ha sido muy largo, difícil quizá, pero yo les felicito. Por tiempo, mejor no hay preguntas, porque ha pasado el tiempo y hay que ir a casa. Pero cualquier cosa, no duden de escribirme por las redes para poder aclarar cualquier duda, ¿ya? No hemos terminado, hay algunas cosas que nos faltan todavía estudiar, ¿ok? Y nos faltan todavía 4 sesiones para terminar las señales de los últimos tiempos, ¿ya? Así que no se pierdan las clases que vienen porque van a ir complementando lo que hemos estudiado hasta ahora. Muy bien, vamos a orar y enseguida el pastor Marco vendrá para algunos anuncios y luego, Dios mediante, una canción y nos vamos a la casa esta noche, ¿ok? Padre, hemos recorrido a gran velocidad porciones de la Biblia escritas hace tantos años. Una persona en Babilonia, otra persona en Europa, otra persona en la isla de Patmos. Pero Padre, un mismo espíritu obrando en ellos, revelándoles parte de todo el panorama de los últimos tiempos. Y Padre, a nosotros nos toca el desafío de aplicar nuestra mente, nuestra inteligencia que tú nos das para estudiar y estudiar y estudiar hasta que poco a poco todo empiece a encajar. Y empezamos a entender, Señor, a lo menos a grosso modo, lo que será el anticristo y los últimos tiempos. Padre, nos entristece pensar que la maldad va a aumentar. Y nos entristece pensar que la apostasía de la iglesia va a crecer. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprometernos, a hacerte fiel, nosotros, quizás en nuestra iglesia, para honra del Señor Jesús. Así que, Padre, derrama en nosotros mayor amor para nuestro Salvador, para que cuando el pecado abunda, tu gracia en nosotros nos ayude a vivir en santidad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos.